Muchísimas gracias. Vamos a ver. Don Melvin, por lo que deduzco, era imposible que el señor ministro de Hacienda, don Elio Fallas, también vicepresidente de la República, y si memoria no me traiciona, coordinador del equipo económico del gobierno, ¿verdad?, no estuviera al tanto de todo esto. Si cuando todo esto significa todo el contexto económico que se erguía para la dificultad de financiamiento, claro, perdón que le interrumpa, principalmente diría que era difícil. El vencimiento de bonos, difícil o imposible. ¿No es una responsabilidad del señor ministro de Hacienda estar enterado de todo este tipo de cosas? Sí, debería. Una preguntita más. ¿Se puede tomar como excusa válida de que, como lo dice en este punto el señor don Julio, es importante aclarar en este punto que los cálculos que se realizan para estimar el monto de la amortización se hacen manualmente, pues no hay un sistema que lo haga de manera automática? Esto implica tomar datos de la deuda, incluir los presupuestos para hacer las estimaciones, hacer los cierres. Una vez que se tiene lo anterior, se hace el siguiente presupuesto. ¿Es válida esta excusa para decir que por eso no se envió un presupuesto extraordinario anteriormente, o sea, en la administración Solís Rivera? Sería una opinión, porque efectivamente el seguimiento de la deuda se hace en hojas de Excel, alimentados de sistemas informáticos, eso sí. Lo que toma es tiempo. Una vez cerrado un mes, posiblemente a la semana siguiente tenemos el seguimiento del mes que recién finalizó. Ahora, de enero a mayo pasaron 4 meses. Quiere decir que esa información existía. Ok, es perfecto. Se lo pongo de otra manera. ¿Debió enviarse el presupuesto extraordinario durante la administración Solís Rivera para el pago de vencimiento de deuda? En mi opinión, sí. ¿Y era factible hacerlo? En mi opinión, sí. Ok, muchas gracias. Voy a otro tema. Usted nos cuenta que desde finales del año pasado, 2017, ya Hacienda había fracasado en captar recursos de largo plazo. ¿Es eso cierto? O sea, en la cantidad que ellos buscaban. Sí, es correcto para el segundo semestre de 2017. Se debe tomar en cuenta eso, se debió tomar en cuenta eso a la hora de replantearse o de las expectativas que se hacían sobre canje de deuda de corto hacia largo plazo para marzo o para enero o para esos meses. Debió de tomarse eso en cuenta para saber que era prácticamente imposible hacer ese tipo de canjes. Como afirmé en la lectura que hice, ya en el segundo semestre de 2017 era latente la dificultad de realizar canjes, por lo que en el 2018 no había ninguna diferencia estructural como para cambiar esa opinión. Técnicamente, repito, técnicamente, aparte de haber enviado el presupuesto extraordinario, ¿qué otro tipo de medidas se pudieron haber tomado para hacer esa cancelación de deuda que se vencía en el corto plazo precisamente en el 2018? La única gran alternativa pudo haber sido hacer canjes de deuda por 750,000 millones, que es el faltante del presupuesto. Una pregunta más, ya que hemos llegado a esta encrucijada y en lo cual estamos hablando ya de un presupuesto extraordinario que rondaría los 900,000 millones de colones y cuidados y no más, por otros factores aparte del vencimiento de deuda, ¿cómo ve usted la posibilidad de hacer esa captación en el mercado de esa cantidad de dinero en ese presupuesto? Porque eso sería lo que haría Hacienda, ¿me equivoco? Sí, es correcto. Independientemente del plazo que sea, corto plazo, largo plazo,
la captación es cada vez más difícil. O sea, el mercado financiero local tiene una capacidad finita de recursos. La economía costarricense no tiene una capacidad infinita de ahorro. Entonces, lograr esas captaciones cada vez es más difícil. Cada vez que el déficit crece, hay más necesidad de financiamiento, cada vez es más difícil. Lograr esas captaciones es difícil de lograr. Afortunadamente, nuestro mercado local, durante muchos años, ha dotado de la capacidad de ahorro necesario. Eso muestra síntomas de agotamiento. ¿Qué tipo de síntomas? Mayores presiones en las tasas de interés, acortamiento de plazos y demás. Ahora, efectivamente va a ser una labor técnica importante lograr esas captaciones. ¿Se está secando el mercado para efectos de captar ese tipo de cosas o esas cantidades que pretende Hacienda? Cada vez es más complicado. No sé si secar es la palabra correcta. Lo cierto del caso es que cada vez las necesidades de financiamiento del Ministerio de Hacienda ante la ausencia de recursos adicionales o ingresos adicionales es cada vez más complicada. Por lo que deduzco es lo que llamamos los economistas, que se está presentando una especie de crowding out o estrujamiento, en el sentido de que el sector público está compitiendo directamente por recursos del sector privado. Todos los participantes por ahorro local estamos compitiendo por eso. No solamente Hacienda, el Banco Central hace captaciones también en el mercado local, los bancos hacen captaciones en el mercado local, así que todos estamos compitiendo por la misma masa de recursos, y efectivamente puede haber un crowding out de unos actores hacia otros actores. Con respecto al eurobono, obviamente que eso tendría que ser por aprobación parlamentaria, me equivoco, ¿verdad? No me equivoco. O sea, es el Parlamento el que tiene que aprobar este tipo de cosas. ¿Cree usted que existe alguna posibilidad? Bueno, no la llama eurobonos, pero al fin y al cabo eran dólares, todo el asunto, pero de que haya alguna posibilidad de financiarse mediante este medio, suponiendo que existe la voluntad por parte del Parlamento de dar ese tipo de autorizaciones. Creo que sería definitivamente muy probable. Los apetitos en el mercado internacional por Costa Rica siguen existiendo. En el contexto internacional, Costa Rica no está solo, y no solamente se ve el tema del déficit fiscal, es una economía robusta, bien diversificada, con capacidad de exportaciones, así que el mercado internacional todavía nos tiene fijados como un crédito o un país con un riesgo razonable. Entonces, una vez que se logre la aprobación de la Asamblea Legislativa, efectivamente sería muy factible que inversionistas internacionales estén interesados en una colocación en el mercado internacional de parte de Costa Rica. Una última preguntita. Suponiendo que se aprueba la reforma fiscal, ceteris paribus, como se dice, suponiendo este tipo de cosas, ¿vería usted como algo saludable o factible, por decirlo de alguna manera, el hecho de que con esa reforma como carta de presentación se pueda ir a organismos internacionales a solicitar algún tipo de préstamo blando, para paliar un poco el asunto tan preocupante de las finanzas públicas? Evidentemente, con la reforma fiscal aprobada, el panorama como país cambiaría sustantivamente. Efectivamente se abrirían mayores posibilidades de financiamiento, no solamente con los multilaterales, sino la misma posibilidad de acceder a los mercados internacionales en caso de que la Asamblea Legislativa así lo promueva. Pero adicionalmente habrían también mayores oportunidades en nuestro mercado local. ¿Por qué mayores oportunidades en nuestro mercado local? Primero, porque las necesidades de financiarse vía deuda serían menores, y eso daría mayor espacio o capacidad al mercado local para satisfacer esas necesidades que podría estar requiriendo el Ministerio de Hacienda. Entonces, a todas luces, por todos los mercados que uno tienda a ver,
la aprobación de la ley de fortalecimiento sería un paso muy bien recibido por los diferentes actores o contrapartes del Ministerio de Hacienda. Una última pregunta, no se puede, señor presidente. Una última preguntita nada más. Dije que era la última, pero me va a disculpar. Es lo siguiente, usted defendió los mandos medios, y me imagino que la parte técnica del Ministerio de Hacienda y de la gente de crédito público, ¿cierto? O sea, digamos que ellos no son responsables de esto, que la información estaba a la luz pública y que el ejemplo que nos pone usted con la tarjeta de crédito me encantó, sepa y entienda lo que se lo voy a secuestrar un poquito para comentarlo con la prensa. La pregunta mía es esta: si los mandos medios no fueron los responsables, ¿quiénes fueron los responsables de la falta de información que se tuvo para la administración entrante? Por lo menos desde el equipo técnico lo que se hace es informarse a las autoridades y a nuestros superiores. autoridades nos referimos a Emilio Fallas? A cualquier superior, ¿verdad? Como mandos medios, ahí hay una escala de superiores que pueden ir recibiendo la información. La decisión final posiblemente de la presentación de un presupuesto extraordinario corresponde a las más altas autoridades.